Buenos días a todos. Esto del sentimiento del intestino es una cosa que hace pensar, ¿no? Os explico cómo salió lo del sentimiento del intestino para que me empezáis a conocer un poquito. Haremos una conferencia de media hora, 3/4, y el resto lo dejo por si me queréis avasallar a preguntas. Porque yo voy a decir varias cosas que quizá no se han dicho o quizá la gente no se atreve a decirlas. El sentimiento del intestino creció dentro de mí desde el año 74, que ingresé en la Cruz Roja de Barcelona. Mi ilusión siempre ha sido ser enfermera. Y mi padre, en gloria esté, quería que yo fuera médico. Y yo le dije, no, papá, quiero ser enfermera por una sencilla razón. Quiero estar al lado del paciente para poder ayudar a curar al enfermo. Esta palabra, poder ayudar al enfermo, es el acompañamiento que ha de hacer el terapeuta, el médico o la enfermera para poder ayudar al paciente. El sentimiento del intestino creció a base de observación de muchísimos años que mi abuela me hacía las lavativas con bicarbonato para bajarme la fiebre. Y mi madre le decía al médico, doctor Puig, mi hija no come. Lavativa. Yo no entendía nada. Y decía, mamá, yo voy a comer. Dice, es igual, pero te vamos a poner la lavativa. Bueno, como veis, ahora resulta que soy técnica de no sé cuántos años sacando porquería del intestino con una hidroterapia de colon. Observé todo mi trabajo a partir del 74, cuando hice la primera irrigación en el intestino de un paciente, oliendo las heces. Cogí los tratados hipocráticos. Hipócrates decía exactamente lo mismo. Para saber cómo es una persona, se tiene que oler y degustar. Y así él empezó con la técnica de la teoría de los humores y de las maneras de ser de cada uno respecto al humor que aquella persona eliminaba. Sabéis que habéis oído, seguro que habéis oído lo que es el bilioso, el linfático, el sanguíneo, el nervioso. Luego nos viene el Hahnemann y nos sale con el sulfúrico, el carbónico, el fosfórico y el fluórico. Y yo empiezo a entrelazar, como soy homeópata, empiezo a entrelazar los terrenos. Empiezo a observar más en mi trabajo que los pacientes que se curan por el intestino cambian la actitud, cambian la postura. Y entonces cuando fui a la editorial me dicen, oye, ¿por qué no le das un nombre de adiós toxinas, método detox? Y les dije, no, si os podéis esperar un tiempo, os diré exactamente el nombre. Yo soy religiosa y creo en Dios. Vosotros creéis, algunos en el universo, otros en la naturaleza, me da lo mismo. Cada uno tiene sus creencias en su mundo. Pero yo hablé con una amiga mía y digo, oye, ¿me puedes hacer un reiki? Y me dice, ¿por qué? Digo, porque me tengo que conectar. Me tiene que decir el nombre del libro. A los 5 minutos yo tenía el sentimiento del intestino. Y aquí empieza mi historia. Como terapeuta, que yo creo que en la Asociación Española de Hidroterapia de Colon ya podríamos poner el nombre de hidroterapeutas de hidroterapia de colon, si os parece bien. En primer lugar, ¿influyen las emociones en nuestro organismo? Pues sí, rotundamente sí. Cuando nosotros tenemos un disgusto, o tenemos una diarrea o tenemos un estreñimiento. El neurovegetativo se nos pone en marcha. ¿Podemos hablar de sentimiento del intestino?
definitivamente sí. ¿Por qué? En donde nosotros vemos la situación del intestino, la actitud de la persona, solo habéis de pensar una cosa. ¿Qué le pasa a esta persona? La cara pálida, los ojos hundidos, unos ojos con unas ojeras negras. ¿Qué está pasando? Los que trabajamos y acompañándoos, esto ya lo he dicho, el 90%, y lo puedo asegurar, y tengo gente de mi trabajo aquí, no los curamos, se curan. Pero definitivamente se curan. No existen enfermedades. Lo han dicho nuestros ancestros en la medicina y en las terapias. Existen pacientes. La hidroterapia de colon evidentemente es la base de nuestro tratamiento. Y aquí empezamos. Aquí empieza el show de Leonor Martín. Aquí vais a escuchar cosas que quizá no las habéis escuchado o quizás sí. Porque yo, gracias a estar tantos años trabajando con hidroterapia y conectando totalmente con el paciente, he llegado a las conclusiones siguientes utilizando toda esta valoración del paciente. En primer lugar, la fisiopsicología. ¿Qué expresión tiene la cara? ¿Qué expresión tiene aquella persona que viene a ti para que le des una solución? No para que le cures. Él te dice, como ha dicho la doctora Pilar Gómez, doctor, ¿qué me está pasando? O Leo, ¿qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Y tú, y aquí es la primera historia que digo, si has trabajado tanto con el paciente, has creado una intuición muy fuerte en ti misma, que en aquel preciso momento te conectas con el enfermo y el enfermo escucha lo que yo, como espejo, veo de él. Utilizo el espejo que veo de él, habiendo estudiado medicina tradicional china, todo. Pero ahora no vamos a hablar de técnicas, hablaremos de lo que yo siento cuando veo a un paciente. Cuando una persona tiene ojeras, es una insuficiencia de yin, es una insuficiencia renal, pero no insuficiencia de esto no, sino una insuficiencia de riñón. Por lo tanto, el riñón, mi especialidad en la hidroterapia de colon es bioenergética. Cuando hay una insuficiencia de riñón, quiere decir que hay una gran tristeza, hay una gran autoagresividad con él mismo y esta persona está sufriendo. Si a más de la fisiopsicología nos vamos a la articulación temporomaxilar, importantísima para las tensiones musculares de las cervicales, por donde nos entra el occipucio, todas las informaciones de la médula espinal, tendremos un problema importante si está en tensión. Primero porque no está masticando bien, no está ensalivando bien y encima se está autoexigiendo. Por lo tanto, como no puede llegar a su objetivo, se frustra, crea una tristeza y una autoagresividad siempre pensando en lo mismo. Más adelante hemos de ver si hay fugas energéticas. Yo soy terapeuta neural y las fugas energéticas vienen dadas por los bloqueos neurofocales. Es importantísimo ver cuántas fugas neurofocales tiene esta persona cuando estamos haciendo la valoración del paciente. ¿Qué quiere decir? Fuga neurofocal es un bloqueo de la energía que va desde el coronal hasta el último chakra que está entre la vulva o escroto y el ano. Es importantísimo tener esto claro.
Seguidamente veremos todo el tema de la lengua, la piel, las uñas. La lengua, sabéis que hay diferentes tipos de lengua, pero si está seca o está hidratada, o si la punta de la lengua está roja, o si la base de la lengua está de color amarillo, todo tiene una información para saber si tenemos más cargado el hígado, o tenemos más cargado la sangre, o tenemos más cargado cualquier otro órgano. Las uñas, importantísimo, que no sé si sabéis que antes los médicos de familia, los médicos de cabecera, te miraban las uñas si tenías motitas blancas o si tenías motitas negras. Motitas blancas te decían que estabas un poco bajo de sistema inmunitario, y las motitas negras, que esto es muy interesante que lo sepáis, son gente súper obsesiva, autoagrediéndose él mismo. Es importante que esto lo tengáis claro. Luego haremos una valoración de metales pesados, que yo utilizo el Mora, la bioresonancia Mora. Esto ahora no viene a cuento explicarlo, pero yo utilizo esto. Y esto es importantísimo, los campos interferenciales, las cicatrices. Tenemos 3 cicatrices que antes de hacer una hidroterapia de colon es buenísimo hacer la terapia neural. Una es, y la más importante, es la de la cesárea. Si nosotros tenemos una cicatriz que hace una interferencia después de una cesárea y hay una gran fibrosis, no vais a poder movilizar muy bien el intestino, porque tendréis un bloqueo importantísimo. Seguidamente, la del apéndice, ciego. Si nosotros tenemos aquí una fibrosis en ciego, el día que queremos llegar a ciego, no podemos, imposible. Es aquellos burbujas, aquellos gases, aquellas de esto que decimos, ¿y ahora qué está pasando? Mirad las cicatrices. O una hernia inguinal también da un bloqueo. Y por último, las episiotomías en las mujeres. Una episiotomía larga, podemos tener un problema de fibromialgia y un bloqueo en ano y recto. Por lo tanto, si antes de hacer una hidroterapia de colon hacemos un tacto rectal, veremos que hay un estrechamiento en la parte interna del ano, casi tocando el recto, y esto es una persona constrida, una persona que tiene miedo al sexo, una persona que quizá en su momento ha estado abusada. Y curioso que la naturaleza ha hecho una episiotomía para poder incidir, para poder salir la criatura. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto da muchos signos y muchos síntomas y muchas valorizaciones al momento de hacer la hidroterapia de colon. Es básico. A partir de aquí vemos las posturas. Yo soy posturóloga. Todo esto veréis que voy diciendo soy, pero es que resulta que me ha interesado muchísimo para poder salir adelante con la hidroterapia de colon. Las posturas son básicas, pero básicas. Una persona que tiene un pie insuficiente, que no carga bien el pie en el suelo y los tendones de Aquiles están tensos, tensan todas las cadenas musculares de la espalda y da una tensión a los ojos, que son los pares craneales, que nos pueden dar cantidad de problemas y principalmente provocar una hiperlordosis lumbar, que son aquellas barrigas que a veces vemos, con un bloqueo encima del pubis, y en las mujeres es un problema con el feminismo. Seguidamente, cuando nosotros vamos a hacer una valoración para poder hacer una hidroterapia de colon, vamos a utilizar una anamnesis de 55 síntomas
que dan las candidiasis crónicas. Solo que tengamos el 50% de los síntomas, tenemos una valoración de candidiasis. Entonces, podremos decidir qué tipo de preparación hacemos antes de las hidroterapias de colon. Y seguidamente, para el tema de los parásitos, utilizaremos, como es normal, las fases lunares. Esto lo habéis oído, porque los que sois homeópatas sabéis que con el CINA, en luna nueva va de coña para sacar, ¿vale? Pero todo y con esto es importante. Hablando de esto, yo hice un estudio de la gente que se moría. Me fui a la funeraria de aquí de Barcelona, en el 88, e hice un estudio de 1000 personas que se morían antes, o sea, saqué la conclusión que el 73,7% de personas se morían 45 días antes del aniversario. Entonces yo aquí estuve observando y deducí que cuando te vienen en el consultorio 45 días antes del aniversario y coincidiendo con la ley de la bioenergética, que es cada 7 años cambiamos las células y cada 5 variamos la energía, yo puedo deducir que aquellas personas vienen a hacer un cambio. Por ejemplo, a los 7, 14, 21, 28, 35, etcétera, etcétera. Y estuve estudiando los cambios de cada 7 años que se hacían. Por lo tanto, yo cuando hay una persona delante, queda un poco parada, porque se me va la intuición y lo dejo ir, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Tengo que callar, pero yo no puedo callar, entonces lo tengo que decir. Pero ahora os doy el método por primera vez de cómo lo utilizo y cómo lo hago. Juntando todos estos datos, ¿vale? Nos vamos a la historia principal mía. Después de tantos estudios, de tanta historia, la doctora Sue Allison ha dicho que hacía 40 pacientes semanales. Pues sí, yo también los hago, pero desde hace muchísimos años. Y a cada uno les toco la barriga. Imaginaros las barrigas que he llegado a tocar. Pero resulta que como yo hago el acompañamiento con el paciente, hablo, porque ya veis que no callo. Entonces, hago que el paciente hable. Utilizo las leyes de bioenergética y la estructura total de un cuadro que me vino a las manos hace muchísimos años, haciendo una valoración por sistemas y órganos. Pero yo le puse las emociones a base de ir trabajando con los pacientes y coincidiendo, que siempre me decían lo mismo cuando tocaba un sitio en concreto. Vamos al principio de que el enfermo ha de tomar conciencia, pero cuando llega es básico, hacerle tomar conciencia de la situación en que se encuentra. Es importantísimo. Darle a conocer su propia disfunción que tiene. No hablar nunca de enfermedad, siempre de disfunción energética. Esperaros que ahora os diga esto, os voy a decir otra cosa. No olvidéis que nosotros somos un elemento más de este ecosistema. Se ha hablado aquí mucho de bioquímica, se ha hablado mucho de estructura, pero ya Diana y Rock, ¿no? ¿Te llamas? Han hablado, ella ha empezado a hablar de energética. Ella también, Pilar Gómez, ha hablado de energético, menos mal, porque el Einstein lo hemos dejado totalmente de lado. El Einstein dijo que toda masa tenía energía. Nosotros estamos estáticos gracias a la gravedad, pero el electromagnetismo de la Tierra que viene dado por todo lo que hay en el centro de la Tierra, gracias a esto podemos andar. Tenemos 1,5 voltios de corriente nosotros, que mal distribuidos generamos una disfunción energética.
provocando un estímulo bioquímico para la curación o para la enfermedad. A partir de aquí, si nosotros vemos cómo andamos, vemos cómo actuamos y vemos cómo expresamos nuestras cosas, aprenderemos y entraremos en esta historia. En primer lugar, la boca. No ha podido entrar porque es demasiado largo, pero bueno. La boca es por donde nosotros nos nutrimos. Pero no solo las alimentamos, no. Esto lo hemos de dejar claro al paciente. Una cosa es alimentarse y otra es nutrirse. Y cuando una persona se alimenta con un alimento, si no lo hace con conciencia positiva de alimentación, no se nutre. Y este es nuestro trabajo, hacer ver al paciente que se ha de nutrir, y no solamente de alimentos, sino de muchísimas otras cosas, de amor, de entrega, de pasión. Esto es importantísimo. Estamos viviendo en un momento que nos están sacando de quicio, no tenemos ni amor, ni entrega, ni pasión, todo el mundo tira para él. No. Cuando nosotros nos nutrimos, nos hemos de nutrir de todo, porque lo que sentimos lo estamos sintiendo cuando comemos. Hemos de masticar, porque si no masticamos, no segregamos el enzima, que aquí no se ha hablado de enzimas, pero para mí es muy importante el enzimático. El enzima de pitilina para digerir los hidratos de carbono, si no los masticamos, no digerimos el hidrato de carbono, porque si no lo hacemos, cuando pasamos... Cuando pasamos aquí... Cuando pasamos en el estómago, arriba del estómago, todo el mundo sabe que hay el fundus, donde hay el gas carbónico, porque hemos digerido mal, porque hemos hecho una gran fermentación en el momento que hemos tragado. ¿Qué hacemos? Si nos llena de estómago de aire, vamos a crear una digestión de conciencia de vida, mala, negativa. No somos conscientes de que la masticación y la digestión es lo que nos sirve para tirar adelante. Si no hacemos una digestión en general, cuando es la hora de digerir, cuando es la hora de digerir las proteínas y las grasas, entramos en una rabia contenida. Porque cuando tienes un bloqueo de hígado o tienes un bloqueo de vesícula biliar, lógicamente, ¿qué pasa? En el bloqueo de hígado estamos con exceso de grasas y exceso de proteínas. Entonces, ¿qué pasa? La digestión es muy mala. Empezamos a crear cuerpos cetónicos, tóxicos en articulación, dolores musculares, impotencias. Y luego cuando vamos a trabajar, ves exactamente a aquella persona con una cara cétrea, con una cara de rabia, con un rictus fuerte, y dices, aquí pasa algo, con un gran enfado. La vesícula biliar es el gran enfado. Si estamos siempre enfadados, lo único que estamos limpiando de nuestro cuerpo es la bilis. Y esto lo decía el Hipócrates. Decía, es que exceso de bilis, no veas, fuego interno. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando todo esto no funciona, vamos más para abajo y nos encontramos el páncreas. Situaciones de impotencia. ¿Qué pasa con el páncreas? Es la hoja de la vida, las lagunas de Langerhans que no dejan ir la insulina, no dejan ir la insulina. Hay un bloqueo de insulina. Cuando estás haciendo la hidroterapia de colon y el paciente no sabe qué le está pasando, le dices, ¿cuándo has tenido esta situación de impotencia que tú no has podido expresar lo que realmente sentías? Pues mira, ha sido en aquel momento tal y cual. Y lo dicen, y es real. Y ves automáticamente cuando tienes la mano puesta en el intestino que aquello baja, aquello se relaja. Y es importantísimo esto. A partir de aquí,
Seguimos y cogemos duodeno para abajo y nos encontramos que vamos al seno de la vida. Aquí hemos estado todos y hemos tenido los hijos aquí. Ha coincidido, según qué ponencias, ha coincidido mucho los puntos que ha dicho el señor de la Kashi, ¿sí? El Michael, ha coincidido en el punto coin, ¿no? O quan, sí, no sé. Este de aquí, o canon, sí. Este de aquí, ¿vale? Es el punto que yo toco sin darme cuenta, no sabía, soy sincera, no sabía que este punto se llamaba así. Pero yo lo tocaba, lo masajeaba, le daba como una vuelta de tuerca contrario a las agujas del reloj y bajaba todo. Bueno, ya hemos aprendido una cosa más. Entonces, veremos que esto de aquí, tenemos los 4 centros energéticos. En bioenergética son centros energéticos, en osteopatía diafragmas, y los chakras no coinciden un poco, pero bueno, más o menos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el punto de los conflictos con el sexo. Y aquí es donde empezamos a intervenir con la terapia neural, quien pueda hacerla, o con masajes, que sabemos todos cómo se ha de sacar una cicatriz interferente con un Cyriax o alguna cosa de estas, los que sois masajistas, o bien una técnica como la que tenéis vosotros. Seguidamente, el conflicto, aquí ya tenemos problemas para introducir el tubo. ¿Vale? Y aquí tenemos problemas con la palabra culo caca. Que mucha gente piensa, uno entra allí, venga, yo voy, y dices, este va bien. Pero cuando uno dice, ay, es que a mí, cuidado con esto. Porque aquí ha habido algo, ¿vale? Porque todo el cuerpo, todas las células, el agua y todo, tiene memoria histórica. Por lo tanto, si una persona ha estado abusada o maltratada, este es el centro donde se ve. Seguidamente, tenemos los conflictos con familia, que evidentemente habéis hablado del ombligo, y sí señor, el ombligo es la conexión con la madre, desde que naces ya hasta siempre, no se destruye. Lo que ha pasado con la madre y con el hijo queda totalmente informado en el intestino a través del ombligo. Haces unas maniobras que no las sabía, ahora las sé, o sea que gracias, ¿vale? Con el ombligo, adelante o detrás, no lo sé, pero yo lo hago por intuición, por sensación con el paciente. Y hablas con ellos. Si encuentras el intestino, la barriga, con depresión, ha habido un maltrato. Pero si ha habido la barriga en distensión, esta persona tiene un problema con la timidez, con la responsabilidad y responsabilidad familiar. Veréis que esta persona va a coincidir con problemas circulatorios, los de la barriga distendida, problemas circulatorios. Y en biodescodificación, Christian Fletcher dice que la sangre es familia. Entonces, cuidado, porque si hacemos y continuamos teniendo la barriga distendida en las mujeres, como si fuéramos otra vez a tener un niño y no lo tenemos, y el marido entra en un exceso de responsabilidad con la mujer, también hacen la barriga distendida. Entonces llegamos al tercero, que es el yo con el exterior, que conecta con el de la familia. Pero aquí es más el exterior, la sociedad. Hoy en día, no sé si vosotros lo veis, yo lo veo mucho, las barrigas vienen muy hinchadas, bastante hinchadas. Y yo considero, ostras, ¿qué ha pasado? Bueno, pues muy fácil. Hablas con ellos y o tienen problemas con el trabajo, con el dinero, o con darse a conocer de una manera clara y transparente. Porque hoy en día
yo lo veo, hay gente que esconde realmente lo que es por miedo a qué le puede pasar. Y pensad una cosa, pasa lo que tiene que pasar, nada es casualidad. Y lo que hacemos hoy aquí, nada es casualidad. Todas las ponencias han tenido relación unas con otras. Y nos hemos ido potenciando todos hasta que lleguemos a la próxima y nos digamos todos adiós hasta el año que viene. Pero de aquí habremos sacado muchas cosas en concreto, todos a la vez. Por lo tanto, no hemos de tener miedo de exteriorizar lo que realmente sentimos. Uno de mis lemas es, has de decir lo que sientes y no decir lo que piensas. Porque si dices lo que piensas, dejas de decir lo que sientes. Y entonces es falso. Yo estoy acostumbrada a hacer esto. Yo antes era muy cerrada. Yo tenía un problema importante. Tuve una trombosis cerebral a los 20 años. Y a los 30 me operaron de un tumor en el tiroides que era un patrón folicular. Y para más INRI fui a cumplir los 45 años en mi cuarentena y me pica una araña en el desierto con los tuaregs. Y me curo con agua, limón y tomillo. No quise curarme con nada más. Por lo tanto, lo que estoy diciendo aquí lo he probado con mis propias carnes. Y ahora tengo la obligación del que aprende tiene que expresar. Y no ir a hacer negocio con nada. Y no ir a hacer nada porque si ahora el business nos... Que no. Se acabó esto. Cada uno ha de ser como es. Porque aquí tiene una historia. Y es que tiene una misión. La primera misión es ser hijo. La segunda, padre o madre. La tercera, tienes que darte a los demás. Porque si tú has recibido este don de poder ser tú, también tienes que dejar que los demás aprendan de ti. Coño, gracias. Llegamos a las situaciones de impotencia que he hablado antes. Aquí el señor Michael ha hecho una expresión muy importante con el punto este, y cuando está todo bloqueado, entramos en la diabetes tipo 2. Clarísimo. Pero hay un mecanismo manual que es, vosotros sabéis que el chakra o el centro energético tiene un movimiento, ¿vale? Habéis de escuchar bien el movimiento, muy bien, e ir al revés. Cuando tenemos el agua que va entrando, importantísimo, porque cuando notas que va hacia la derecha o hacia la izquierda, tú vas en circulación distinta. Es importantísimo, porque veréis que aquel paciente a partir de aquel día deja de ser diabético tipo 2. Gracias a la dieta, gracias a todo. Pero os lo digo por experiencia propia. A partir de aquí veréis los dos ángulos. El ángulo esplénico o de bazo y el ángulo el ángulo hepático. Cuando hacemos las hidroterapias de colon en el centro, yo siempre propongo 4. ¿Por qué? En una secuencia de 1 a la semana. Porque yo soy incapaz de que en una sola hidroterapia de colon pueda llegar al sigmoide. Yo no puedo, al ciego, perdón. Yo no puedo. No puedo. Quizás por... ¿Mana? Nadie, vale, pues que yo como lo he oído aquí digo, hostia, no sé, yo debo ser tonta, tú. Pero yo no puedo, Vale, a partir de aquí. El primero lo hago llegar aquí, por sonido del agua y por vibración. El segundo, vamos al ángulo hepático. Empieza a salir bilis. Entonces, si sale mucha bilis, tienes
un tema con el enfermo de narices, porque saca lo que no está escrito, hablando de sus emociones. Cuando vamos a la válvula ileocecal, es un conflicto con el padre, con la rigidez del padre, con el autoritarismo del padre. Es importantísimo. Y se utiliza esto, la doctora Lynn Wagner de Estados Unidos, que es una de las grandes colonoscopistas del mundo, para introducir la masa fecal justo dentro de la punta del desto. Y dices, ostras tú, ¿eh? Pero bueno, es la nutrición del padre. Ya va siendo hora también, ¿no? ¿Vale? Y entonces llegamos aquí abajo, que es el apéndice. El apéndice es la memoria histórica familiar. La gente que no tiene apéndice, yo lo he preguntado durante muchísimo tiempo, y hemos coincidido que ha habido mucha enfermedad en su familia, y él ha tenido que sacar este proceso con una operación de apendicitis. Pero tenemos un problema, y es que la apendicitis, con personas que no tienen bien la flora intestinal, es un reservorio que es donde se aguantan y donde van generando la flora intestinal. Tened en cuenta que el niño que nace de cesárea, se le ha de hacer el canal de parto para estirar todas las cadenas musculares y de enseguida se le tiene que dar flora intestinal, porque no ha recibido la información de la flora intestinal de su madre. Y nos encontramos que muchos niños tienen dolor de barriga, o no van de vientre, o van con unas diarreas fétidas de color verde, que esto en homeopatía es chamomila, pero no, porque el crío no tiene flora intestinal. Si da la madre pecho, se tiene que dar a la madre la flora intestinal para empezar a recolocar otra vez la flora intestinal. Es importantísimo esto que os digo, ¿vale? Y después un truco. Cuando un niño recién nacido no va de vientre, cogéis un tallo de perejil con un poco de aceite, que hagan un movimiento así y el niño activa su sistema de evacuación. Y esto es de las abuelas, pero funciona, ¿vale? Bueno, visto esto, bueno, las de esto ya sabéis lo que es. Bueno. Entonces, ¿la hidroterapia de colon para qué sirve? Pues sirve para desintoxicación, para oxigenación y regeneración. Emocional. Estamos hablando de la parte química, de la parte bioquímica, de la parte estructural, pero, señores, emocional. Si esta persona no se siente detoxificada, no se siente oxigenada y no se siente regenerada, ¿qué trabajo estamos haciendo? Ayer se hablaba en la última ponencia del bloqueo del derecha y de la izquierda, y yo, en la otra, no sé si habéis visto, espérate, aquí tenemos los conflictos, en la derecha los conflictos con el padre y a la izquierda los conflictos con la madre. Sobre el colon irritable, la mayoría de pacientes, se puede decir que un 70% de pacientes, son conflictos con los hermanos. Cuidado, ¿eh? Conflictos con hermanos. Bueno, ahora entramos en el tema segundo mío, el agua de mar. Tengo que decir que el tema del agua de mar me viene porque yo soy hija de marinos. Los marinos de Vilassar de Mar, había muchas familias y claro, lo llevo en la sangre. Entonces yo evidentemente pensé, ostras, el agua de mar va bien, ¿no? Siempre he ido a la playa, siempre me ha gustado. Y mi abuela siempre me decía, no te pongas nada en la piel. Yo decía, ¿ahora qué dice? No te pongas nada en la piel. Y ahora digo yo, no os pongáis nada en la piel. Os bañáis cada 5 minutos en la playa, cogéis agua, la ponéis en la boca un buen rato, gargarismos y fuera.
importantísimo. El agua de mar, para mí y para todo el mundo, ya lo pone aquí, ¿no? Que las extensiones de agua y tal. Pensad que nosotros somos un 80-85% de agua, y de esta agua el 70% es agua de mar, que es el plasma sanguíneo. Demostrado científicamente por el doctor René Quinton, francés, que a este señor montó no sé cuántos dispensarios marinos, y cuando vieran que el suelo fisiológico podían hacer negocio, se acabó el agua de mar para poner subcutáneas, intravenosas y toda esta historia. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un gran trabajo en Aquamaris, porque yo soy cofundadora de Aquamaris y fundadora de Prodimar, para poder llegar al paciente y que sea capaz de entender que el agua de mar es alcalinizante, regeneradora, purificadora, y lleva nuestra misión y nuestra información genética de herencia total. ¿Dónde empezó la vida? ¿Y por dónde empieza la vida? Si nosotros de tanto en tanto vamos tomando agua de mar, vamos regenerando nuestras células y volvemos a nuestros ancestros de donde nacimos. Dicho por Masaru Emoto. Dicho por Masaru Emoto. Esto es importante. Antes de morirse tuvimos la suerte de que hiciera un estudio sobre el agua de mar, cómo cambiaba. No cambia. Ella solo sirve para regenerar. Es nuestra vida. Entonces me encontré con un problema que yo, claro, tonta de mí, pongo el aparato de Transcom y me pongo un depósito de agua de mar al lado y me traen 50 litros de agua de mar arriba, oxigenando y tal. Al cabo de 2 años reventó todo, porque es corrosiva. Lo hicieron con tubos, con todo, ¿vale? Bueno, yo hablé con Aquamaris, digo, ya me ha pasado esto, tú, digo, ¿y ahora qué? Digo, dame las datas, bueno, todo el tema, y saqué mi propia técnica, ¿no? Como yo hice la primera animalada, pero que para mí fue muy, muy importante, poner medio litro de agua de mar en vena al presidente de Aquamaris en aquel momento, Laureano Domínguez, había Ángel Gracia también allí, y como enfermera me tocó ponerle, aquel señor era hipertenso. A los 12 minutos y 30 segundos, aquel señor empezó a normalizar su hipertensión. A partir de aquí hicimos otro estudio con 2 perros de lismaniosis en el Hospital Veterinario de Mataró. Uno estaba súper delgado, caquéxico, y el otro había entrado en un primer momento. Estaba en una fase 1 o 2. El caquéxico vivió 7 años más. Y el otro también, pero el que teníamos más miedo fue el del caquéxico. A base de ir poniendo inyecciones primero subcutáneas, después intraarticulares para activar todo el movimiento del cartílago del animal en la articulación, y después baños de agua de mar. Fue espectacular. Fue una experiencia francamente espectacular. ¿Yo qué puedo decir del agua de mar si os estoy diciendo esto? Para mí es la mejor técnica que hay para alcalinizar. Pero hay gente que se tiene que ir con cuidado, cómo está aquella persona realmente en su estado, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de los cánceres. Es la única manera, sin ser rectal, es la única manera de estabilizar un medio interno con el agua de mar, porque es un producto de naturaleza, es un producto que no hace daño porque es una parte de nuestro cuerpo, y es un producto que nos puede llegar a regenerar todo nuestro espacio interno, el espacio de Pissinger, que ha dicho la doctora Pilar Gómez, con la bomba de sodio-potasio, que todo esto hablamos y tal. Es brutal, y os convido a hacerlo.
os invito, perdón, acabo de hacer una catalanada, ¿eh? Os invito a hacerlo, ¿vale? Porque veréis los resultados en vosotros mismos. Un chupito cada día, 3 veces al día, antes de comer, media hora antes o 1 hora antes de comer, la primera vez la ponéis en isotónico, mitad de agua de mar y mitad de agua normal. ¿Cómo lo hago yo cuando hago la hidroterapia de colon? Ayer me dejé un sistema que como no encuentro las botellas, no lo puedo hacer. Pero yo cogía botellas porque teníamos el laboratorio de suero fisiológico en Vilasar de Dalt y nos mandaban las botellas vacías. Entonces yo las cargaba, les ponía un tapón y les ponía un gotero de suero y entonces le introducía la cánula en el intestino y le ponía el medio litro de agua de mar, siempre isotónica, mitad y mitad. Y yo tenía unos resultados brutales, ¿vale? Pero claro, ahora aquellos cambiaron, ya no he tenido más posibilidad, bueno, y me he cogido con la jeringa de alimentación, con las sondas, los catéteres, dependiendo de cómo y qué persona es, ¿vale? El agua de mar es fabulosa, fabulosa, o sea, no puedo decir otra cosa. Para mí es importantísimo. Ahora vamos a seguir. Bueno, esto tiene todos los elementos de la tierra, oligoelementos, minerales, toda la tabla periódica que hay, o sea, no falta ningún elemento, ¿vale? ¿Mana? 2 minutos? Vale. Bueno, y esto es hablar de 2 o 3 enfermedades típicas, ¿eh? La enfermedad de Crohn, la enfermedad de colitis ulcerosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al paciente le han hecho unas guarradas muy grandes. Christian Fleischer dice que estas cosas son grandes guarradas. Y cuando hablas con el paciente dice, no, claro, es que me sacaron del trabajo y mi mujer me ha hecho el salto y todas estas cosas crean estas enfermedades, ¿vale? Y luego entramos en preguntas, ¿eh? Y luego es muy importante la parasitosis. Los parásitos. Yo he sacado 3 tenias, ¿vale? En todo lo que llevo de esto. La mejor manera de sacar una tenia es introducir agua de mar con vinagre de manzana, un vaso así, de mitad de agua de mar, mitad de vinagre de manzana, 2 alcalinizantes súper puros y en la cabeza se suelta. ¿Vale? Hemos de hacer una introducción, en fin, una serie de cosas. Pero os lo pongo como, ¿sabes? Aquello que queda en el aire, ¿vale? Vale, si queréis vamos por preguntas. Bueno, esto. ¿Qué? Bueno, es igual. Sí, solo hay tiempo para una pregunta, Leonor, lo siento. Pues una pregunta. ¿Alguna pregunta? Una. Espera, allí. Espera un momento. Pregunta. Vale. ¿Tú que eres médico? Si no, luego a solas. Yo no solo soy médico, sino que soy mediterránea porque tengo la playa y vivo como tú lo del agua de mar. Muy bien. Pero sí la curiosidad que tú me digas cómo haces con el agua. ¿La coges tal cual del mar y no? O la limpias, la depuras, porque no. Tampoco el mar está como estaba. No. Nosotros tenemos la asociación Aquamaris en Badalona, que ha puesto todo un canal y ha hecho una expropiación de abajo de 300 metros. Y entonces se extrae de allí. Pero yo, soy sincera, y utilizo una marca comercial. ¿Quinton? Quinton o Biomaris. ¿Vale? Para mí me interesa más Biomaris porque lleva una botella de color azul y no hay tanta pérdida o sea, se oxida menos. Siempre. En principio, después has de acabar tomando hipertónica casi medio litro, al día. Pero esto, empezar con poco, Pues vale, gracias, pues muchas gracias. No.